pasa que te piden los datos del empleador. Si va. Ahí está. Va a tener que pedir que cierren los micrófonos, sí, si no, no se puede. Sí, Martín, ahí silencia a todos. Así que bueno, supongo que más o menos ya tienen un pequeño, o sea, ya más o menos saben cómo usar el Zoom. Así que bueno, el que necesite hablar, se habilita el micrófono y bueno, y pide hablar directamente. Bueno, somos 13 ya, quizás alguno se sume después, pero bueno, vamos a empezar a arrancar, ¿no? Bueno, entonces como habíamos ahí, a ver, esperen que se está conectando Carlos Gruzzi. Ahí lo sumamos. Oscar Rodríguez. Esperen un segundo que se están conectando, se siguen conectando alumnos. Ya estamos en 15. Bueno, como hablamos ayer, la primera parte va a ser tratar de entender, o tratar de entender qué es la electricidad. Porque bueno, si vamos a hablar de riesgo eléctrico, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué es, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo arranca todo esto? Todo esto arranca alrededor del año, bueno, en realidad ya o sea, cerca del 1600 antes de Cristo, ya había algunos indicios de, bueno, de ciertas pruebas que hacían con respecto al tema de lo que es la electroestática. Pero bueno, lo primero documentado que hay respecto de eso es en el año, entre el año 624 y 543 a.C., en el cual Tales de Mileto lo que hace es empieza a utilizar el ámbar. El ámbar es básicamente una resina que se saca de los árboles y que, bueno, mediante ciertos procesos, digamos, el ámbar original o sea, es esa resina fosilizada. Entonces ese elemento es el que se utiliza para hacer lo que se llama, bueno, lo usaban para hacer herramientas, porque era de fácil manejo y bueno, hacían herramientas básicas como pueden ser peines, cepillos, bueno, en puntas de flecha. Entonces, bueno, Tales de Mileto se dio cuenta que al frotar el ámbar sobre superficies como pueden ser pelos de animal y demás, se producía un fenómeno que era básicamente atraer pequeños objetos, digamos, tipo arroces y elementos que tenía en la mano, ¿no? Entonces, a ese fenómeno lo bautizó electrón. Es el primer indicio, digamos, de lo que es la electricidad. Entonces, como habíamos dicho, vamos a ver si vamos acá ya al power. Entonces, bueno, habíamos dicho que es básicamente una resina, ¿no? Y que esa resina, cuando es frotada por algún elemento tipo lana, tiende a cargarse electrónica, o sea, tiende a tomar cargas electrostáticas y eso atrae pequeños objetos. Eh, Esto, digamos, uno lo puede comprobar, por ejemplo, frotándose la lapicera en el pelo y atrayendo pequeños cortecitos de papel. Esa es una prueba que, bueno, se hace, es muy común en la primaria, ¿no? Hacer ese tipo de pruebas, frotarse la lapicera contra el pelo y atraer papelitos. Y bueno, ese fenómeno es el mismo que había visto Tales de Mileto allá por el año 624 a.C. Entonces, bueno, acá vemos un ejemplo de un elemento de ámbar. Seguramente esto lo recuerdan por la película Jurassic Park. Y bueno, acá, tiempo después, Leucipo y Demócrito hicieron un tratado en el cual
empezaron a estudiar, bueno, o empezaron a pensar más que estudiar porque no tenían herramientas en ese momento, sobre la estructura atómica, o sobre la estructura de los elementos. Y básicamente lo que dijeron es, bueno, si nosotros agarramos una madera y la empezamos a subdividir, y la dividimos, y la dividimos, y la dividimos infinitamente, va a llegar un punto en el cual vamos a tener un elemento, digamos, mínimo que se va a llamar madera, que va a tener las propiedades de la madera, y ese elemento va a ser indivisible. A ese elemento pequeño, indivisible, y que tenía las mismas características que el elemento principal o el elemento grande, lo llamaron átomo. Entonces, hasta acá, bueno, ¿de dónde salen los nombres, ¿no? de esos elementos? Y bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo se va, qué tipo de pruebas van haciendo hasta llegar a lo que es los conocimientos que tenemos hoy en día. Bueno, desde ese entonces hasta ahora se utilizó, digamos, la gran herramienta con la cual se empieza a descubrir la electricidad o se empieza a ver el fenómeno eléctrico, fue un péndulo, el péndulo eléctrico, muy básico, o sea, es básicamente una bolita de metal o una bolita de algún material suspendido por un hilo de seda y, bueno, en forma de péndulo. Entonces lo que se empezó a hacer es básicamente esto. Se agarraba una barra de bonita o una barra de ámbar o una barra de vidrio, se lo acerca al péndulo, o sea, la barra se frota contra algún elemento tipo lana, piel de animal o lo que fuera, para que se cargue electrostáticamente, y al acercar a la bolita se produce, digamos, el traspaso o sea, lo que se llama la bolita toma las cargas, o se inducen las cargas, y bueno, llega un momento que está tan inducida que termina separándose de la barra. O sea, con esto se empezó a trabajar, ¿no? A hacer pruebas. Fue un camino muy largo, es un camino muy largo el que se siguió hasta llegar a los conocimientos que tenemos hoy en día. Y esto era, digamos, algo que no era, digamos, de importancia hasta ese entonces no era de importancia para la humanidad, porque era una prueba científica que no tenía, digamos, relevancia, en el sentido que no era útil para la vida, ¿no? Como podía ser quizás eh, la física desde el punto de vista de la mecánica, porque digamos, todo lo que era desde el punto de vista, perdón que se está añadiendo Oscar, todo lo que es la parte, digamos, de geometría y todo el estudio y todas las herramientas matemáticas que nos da la geometría están basadas en, digamos, todos fenómenos físicos, ¿no? O sea, el estudio del movimiento, el estudio de todo lo que sean partículas en movimiento o elementos en movimiento, la fuerza de gravedad, todo eso era necesario estudiarlo tanto para lo que es la guerra como para lo que es la vida cotidiana. Sin embargo, la electricidad, bueno, no era un elemento, digamos, de uso práctico en ese entonces, bueno, no se le daba demasiada importancia. Entonces todas las pruebas que se hicieron demoraron bastante. Oscar, ya se... Perdón que haga una pausa porque justo Oscar Rodríguez está entrando. Bueno, con ese mismo elemento, con el péndulo, y acá ya pasamos a 1600 después de Cristo, o sea, pasó un montón de tiempo. William Hilbert lo que empieza a ver son los cuerpos eléctricos y aneléctricos. Él los llama cuerpos eléctricos y cuerpos anieléctricos, básicamente eh, a, eh, bueno, a los elementos que frotándolos te daban electricidad y a los elementos que vos los frotabas y no producían electricidad. Hace esa primera división. Eh, Hace esa primera división siempre con este elemento, ¿no? Volvemos al mismo elemento. Frota el elemento, si tiene la capacidad de atraer los objetos, lo llama que es eléctrico. Y si no tiene la capacidad de atraer los objetos, dice que es anieléctrico. Ahí se están sumando Oscar, Edgardo Arias y Oscar Rodríguez.
Si Oscar Rodríguez, no sé si, creo que no se pudo, no, creo que no se pudo sumar o no sé qué pasa. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, y llegamos al 1600, al 1666 después de Cristo, donde aparece en escena Stephen Gray. Y bueno, ¿cuál es el...? A ver, eh, ¿alguno le puede mandar un mensaje a Oscar Rodríguez? Porque yo veo como que está tratando de entrar y no logro ver que se conecte. A ver si me mandó algún mensaje por el WhatsApp. No. Bueno, a Oscar, no sé, está tratando de ingresar y no veo que se pueda ingresar. Bueno, a ver, vamos a silenciar que se escuche un ruido de fondo. Ahí está. Bueno, Stephen Gray fue un físico inglés, estudió principalmente la conductividad de los cuerpos y después de muchos experimentos fue el primero en transmitir la electricidad a través de un conductor, esto en 1729, ¿no? Posteriormente se dedicó también al estudio de otras formas de transmisión. O sea, ¿cuál es el gran avance que impuso Stephen Gray? Bueno, algo muy simple, ¿no? Agarró, eh, perdón un instante, que Rolando Incerralde y Oscar Rodríguez también se están tratando de conectar. Ahí los admitimos. Bueno, ahí entró Oscar. No, Oscar Rodríguez no sé por qué no puede entrar. Pero bueno, como decíamos, ¿cuál fue el gran avance de Stephen Gray? En, eh, en 1729, ¿no? Fue básicamente, como habíamos dicho, encontrar elementos que conducían y que aislaban la parte eléctrica, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hizo? A a este mismo sistema, acá en el medio, antes que la barra llegue a la bolita del péndulo, lo que hizo fue empezar a poner elementos. Empezó a poner elementos y dijo, bueno, este conduce, este no conduce, y evidentemente ahí dijo, bueno, si hay algo, eh, o sea, si yo pongo un elemento y se repite el fenómeno, significa que tengo algo que fluye a través de ese elemento hasta la bolita. Entonces, por eso empezó o sea, acá es donde empieza el concepto de, bueno, de que la electricidad es en definitiva un fluido. ¿Un fluido de qué? De algo. Todavía no sabían ni tenían herramientas como para saber de qué era. Nuevamente todo esto no tenía ningún tipo de uso práctico, era más bien estudios de laboratorio. Desde el punto de vista práctico no se podía hacer nada. No tenía un uso ni militar ni doméstico, entonces, bueno, eran solamente pruebas de laboratorio y fíjense todo el tiempo que pasa y se sigue usando la misma, el mismo elemento, ¿no? Bueno, acá Zoom dice un regalo de Zoom, se está quedando sin tiempo, hemos limitado el límite de tiempo a 40 minutos en su reunión grupal. Bueno, tengo que poner, supongo que es fantástico. Bueno, entonces podemos seguir con la charla 40 minutos más, tranquilos. No va a hacer falta apurarnos. Denme un minuto que está Rodrigo Augusto y Carlos tratando de ingresar. Ahí los admito. Bueno, ahí se sumó Rodrigo y el otro participante. Vamos a poner silenciar. Ahí silenciamos, listo. Vamos a volver acá. Entonces, ¿qué dijimos? Que puso elementos, ¿no? Y bueno, basado en este concepto, lo que hizo Gray es hacer un experimento muy visual y bueno, y algo divertido para, digamos, para, lo, para el pueblo donde él vivía, ¿no? Para los ingleses. Lo que hizo fue armar, armar
armar digamos, este arco de madera, en el cual, mediante hilos, suspendió a un niño, este es el famoso experimento del niño, agarró una barra de vidrio, la friccionó contra una oveja para que se cargue electrostáticamente, y cuando tocaba el niño, los papelitos que tenían, digamos, en vasijas, eran atraídos por el niño. Entonces eso fue digamos, mostró cómo visualmente eh, se podía conducir la electricidad, ¿no? La electricidad, al menos hasta este punto, electrostática. Ahí Carlos quiere ingresar. Y Mariela quiere ingresar, ahí los admitimos. Y bueno, es así como bueno, hasta ese entonces no había mucho con respecto a la electricidad, y acá es donde empieza, digamos, un poco la parte de entender que la electricidad es un fluido. Bueno, nuevamente, hasta ahí se sabía que la electricidad era un fluido, que se podía conducir, no se sabía mucho más al respecto, y bueno, y acá aparece en escena eh, Charles Francois de Cisternay. Bueno, este es un científico francés, ¿no? Y fue el primero en identificar que existían dos tipos de carga eléctricos. O sea, hasta antes de él se pensaba que había solamente electricidad, que era un fluido. Y él, a través de una serie de pruebas, empieza a darse cuenta de que, bueno, de que la electricidad tiene eh, una doble carga, ¿no? Que tiene dos, o sea, que tiene polaridad, que hay cargas positivas y cargas negativas. ¿Qué es lo que hace básicamente? Y hace lo siguiente. Nuevamente con el péndulo, agarra y carga dos varillas. Una varilla la carga, o sea, una varilla de ámbar, la frota contra el pelo, contra, digamos, lo que es la lana, y la carga. Después frota una varilla de vidrio contra la lana y también la carga. Entonces tiene dos varillas cargadas. Y se da cuenta que cuando acerca una varilla al péndulo, lo carga positivamente. Y cuando acerca la otra varilla, al estar cargada, al tener otra carga, eh, se empiezan a producir, el péndulo, digamos, se empieza a alejar de la varilla, ya no quiere estar cerca de la varilla, y eso le da la pauta de que hay una carga de igual signo en, el, en la bolita. A ver, ¿cómo es este experimento de Charles Francois de Cincinnati? Bueno, es simple. Vieron que cuando la varilla se acerca acá en este punto al péndulo, o sea, la varilla de bonita que está cargada negativamente, se acerca al péndulo, el péndulo se carga positivamente. Al cargarse positivamente, adquiere cargas positivas. O sea, queda cargado positivamente. Cuando yo acerco la otra varilla, que también tiene cargas positivas del otro material, se alejan. Y si pongo de nuevo la varilla de cargas negativas, se atraen. Entonces, de esa manera, determina que hay dos tipos de cargas. Otra prueba que hizo también con péndulos es cargar dos péndulos a la vez. O sea, con una varilla cargaba un péndulo, con otra varilla cargaba el otro péndulo, y al acercar los dos péndulos, al acercarlos uno con respecto al otro, como tenían cargas de diferentes signos, se atraían. Entonces, de esa manera determinó que había solamente dos tipos de cargas. Entonces, bueno, a partir de ahí ya sabemos que la electricidad, en principio, la electricidad, en principio electrostática, eh, puede ser un fluido cuando se pone algún material que sea conductor y que además tiene dos signos, uno positivo y negativo, o sea que hay dos tipos de carga. Él define, bueno, al tipo de carga que es a partir o sea, que se genera a partir del vidrio, la define carga vítrea. Y
a la que se genera por el frotamiento de la resina, del ámbar o de la ebonita, la llama carga resinosa. La del vidrio la llama positiva y la del ámbar la llama negativa. Entonces, bueno, ahí tenemos la primera aproximación a lo que es la generación eléctrica, ¿no? Bueno, Benjamin Franklin, ya en el 1706 y 1790, o sea, entre 1706 y 1790, hace el famoso experimento del pararrayos, o sea, este famoso cometa, el que, bueno, en un día de tormenta lo expone a una tormenta eléctrica, expone una llave. Y bueno, eso lo que produce es la atracción del rayo hacia la llave, produciendo una descarga hacia tierra. Bueno, ¿qué es lo importante del experimento de Franklin? Bueno, lo importante del experimento de Franklin básicamente es que nuevamente se empieza a trabajar lo que son, o se empieza a hacer se empieza a pensar en que se puede proteger de alguna manera a, digamos, a las construcciones de esa época, ¿no? Él empieza a pensar, o se empieza a pensar que se puede hacer algún dispositivo en el cual el fluido eléctrico que es generado por los rayos se pueda descargar hacia tierra. Eso es digamos, lo primero que digamos es importante de esto. Y a la vez también asocia como que es el mismo fenómeno, el de los rayos, con el que se venía estudiando anteriormente, solo que con diferentes magnitudes. Hace la primera asociación respecto de eso, digamos, de que es el mismo fluido, en definitiva es electricidad. Todavía no entiende bien cómo funciona, cómo trabaja, porque no tiene las herramientas digamos, herramientas que le permitan entender qué es la electricidad, pero bueno, ya más o menos se va viendo cómo se comporta, se empieza a estudiar el comportamiento, se empieza a entender el comportamiento. Bueno, luego aparece Coulomb, que bueno, empieza el tema de Coulomb. Bueno, Coulomb era físico y también ingeniero, es francés, y en el año 1777 metió un avance bastante importante que es que bueno, se llamó lo que es la famosa balanza de torsión, a partir, digamos, de una serie de experimentos que hizo justamente con los conductores, con los elementos conductores. Él trabajó mucho sobre lo que son los elementos conductores y empezó a tratar de medir el fluido, se empezó a darle una magnitud al fluido. La balanza de torsión era nuevamente, bueno, nuevamente seguimos con el mismo elemento, ¿no? El péndulo y bueno, los péndulos y las cargas electrostáticas. Entonces, este es la famosa balanza de Coulomb, que básicamente lo que hace es carga la varilla de vidrio, la varilla de ámbar, la carga electrostáticamente, nuevamente frotándolo contra el pelo de un animal o contra la lana, la aproxima a este elemento que acá lo vemos en azul, lo aproxima a un conductor, el conductor se carga eléctricamente y bueno, en principio atrae al péndulo y, perdón, en principio los dos péndulos están uno pegado con el otro. Al cargarse, lo que se produce es una repulsión, y esa repulsión
me da una distancia. Y entonces ahí puedo hacer una pequeña medición de lo que es la carga electrostática. Acá lo vamos a ver mejor. Ven que cuando se carga, se separa, y cuando se separa en función de cuánto es la separación, puedo medir la distancia. Entonces, cargo electrostáticamente a las dos bolillas, que están pegadas en principio, se separan, y en función de lo que se separa, puedo tener una idea de cuánto se cargó, ¿no? O sea, en función de si cargo un material u otro material, puedo saber cuál carga mejor y demás. Pero bueno, básicamente, este sería una primera forma de medir eh, la fuerza eléctrica. Eh, y hablar de medir fuerza eléctrica significa, a ver, acá hay uno que se está sumando, Berreto. Vamos a ponerlo. Ahí lo metí. Bueno, como decíamos, tratar de medir qué es, o sea, la fuerza eléctrica, significa que le damos una magnitud, ¿no? Le damos una magnitud, y entonces a partir de ahí, ahora no tenemos las herramientas matemáticas como para hacerlo, para hacer la demostración en este momento, pero lo que demuestra Coulomb, y que es lo importante, es que la fuerza eléctrica tiene una magnitud mayor a la fuerza de atracción gravitatoria. O sea, más que atracción gravitatoria, la fuerza de atracción entre masas. Eso es algo importante porque, bueno, determina que la atracción, o sea, que las fuerzas que interactúan en la parte eléctrica son mucho, mucho más elevadas de lo que podría ser la fuerza entre masas. Fuerza entre masas, cuando hablamos de fuerza entre masas, tenemos que hablar de fuerza gravitatoria, que es la que, bueno, en definitiva o sea, la fuerza gravitatoria es una particularidad de las fuerzas de atracción entre masas. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa para ver, bueno, acá está, bueno, esta es la demostración. Otra cosa importante de la ley de Coulomb es que también establece que las cargas del mismo signo se repelen, y que las cargas de las cargas de igual signo se repelen, y las cargas de distinto signo se atraen. Esa es otra conclusión a la que llegó Coulomb, que también es importantísimo. Bueno, ahora voy a habilitar los micrófonos. No sé si alguno quiere hacer una consulta o quiere hacer un comentario de cómo venimos hasta acá. Mariano tiene el micrófono habilitado. Mariano, ¿cómo venimos hasta acá? Muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a Juan Fanjul, que fue uno de los primeros que entró. Juan, ¿puedes habilitar tu micrófono y comentarnos si hasta acá más o menos se entiende? A ver, ahí lo habilité. Bueno, Juan se ve que no puede habilitar. Ahí. Hola, hola, hola. ¿Se Sí, escucha? Juan, ahí te escuchamos, sí. Sí, bueno, bien, hasta acá bien, un poco una cosa media histórica de cómo nace la electricidad. Yo lo que no entendí fue lo último de como que la electricidad era más grande que las cargas de las masas de los planetas, o algo así, pero no, como que lo último que explicaste. Me perdí un poco con eso. Después del resto, perfecto. Está bien. Sí, ahora más adelante vamos a ver un poquito más de cómo está compuesto el átomo, y ahí lo vamos a quizás entender un poquito mejor. Pero a lo que se refiere es que cuando vos tenés una masa, digamos, cuando vos tenés un elemento cargado eléctricamente, o sea, una masa cargada eléctricamente y una masa, cuando tenés dos masas cargadas eléctricamente, aparecen un montón de fuerzas. Una fuerza es la de atracción de masas. La fuerza de atracción de masas te dice que cuando tenés dos masas, esas dos tienden a chocarse. Por eso es que estamos parados en la Tierra. Bien. No obstante eso, cuando están cargados eléctricamente,
se prioriza o tiene más fuerza la parte eléctrica. Es por eso que se alejan las masas en vez de atraerse. Ok, perfecto. Se Ya está. desprecia. Sí, o como Se que refiere a eso. es más fuerte la parte eléctrica que la parte de la masa. De la masa, exactamente, sí. Ok. Se refiere a eso. Hay Bien. dos personas más que están por entrar. Si alguno quiere hacer algún comentario ahora, se abre el micrófono y comenta directamente. Aprovechamos que que están entrando dos personas. Bueno, vamos a seguir avanzando con, a ver, vamos a silenciar. Ahí silenciamos a todos. Listo. Bueno, Luigi Galvani, este no era físico, este era médico. Hacía algunas pruebas, físicas, se le gustaba la física, pero era íntegramente médico, o sea, trabajaba más como médico. Ahí por 1737. Pero bueno, algo que aportó Luigi fue, bueno, él trabajaba en ese entonces trabajaba digamos, con animales, bueno, para buscar remedios y tratar de curar a las personas, ¿no? De la manera que podía. Y en medio de todas las pruebas que hizo, se encontró con lo siguiente. Encontró que, bueno, y se dio justo, ¿no? Que siendo médico y que le gustaba la física, pero siendo más médico, se dio lo siguiente, que agarró un par de sapos, o se dio cuenta que al poner un sapo sometido a corrientes eléctricas, a determinadas corrientes eléctricas, lo que sucedía era que el animal, por más que estaba muerto, hacía reacciones, tenía reacciones. Entonces, Luigi Galvani es el primero en entender que, las acciones fisiológicas en los seres vivos están dadas por lo que son las corrientes eléctricas, ¿no? Entonces es el primero en dar nombre a lo que son digamos, el sistema nervioso y muscular. Lo llama así, sistema nervioso. Directamente al conjunto de elementos que hacían posible los movimientos involuntarios producto de la electricidad. Y esto es importante para nosotros porque, bueno, nosotros como seres humanos, al igual que el sapo, cuando recibamos corrientes eléctricas, vamos a tener ciertos impulsos que no los vamos a poder controlar, por más que si un sapo que estaba muerto no podía controlar los impulsos que le daban producto de la electricidad, bueno, nosotros cuando estamos sometidos a determinadas cargas eléctricas, hay ciertas reacciones fisiológicas que no las vamos a poder controlar. Y bueno, eso es un poco lo que, a ver, está justo sumándose Roberto Voces. Bueno, Roberto, ahí entró Roberto. Vamos a silenciar. Bueno, justo, bueno, entonces, el experimento que hizo Luigi Galvani, que habíamos dicho que era de origen médico, que era más bien médico, en realidad Luigi Galvani es italiano, era italiano. Fue eso, ¿no? Cuando le damos electricidad a un sistema nervioso, se producen reacciones involuntarias. Ese es el gran aporte, digamos, de Luigi Galvani a lo que es la parte eléctrica. Ahora vamos a tratar de seguir avanzando. Bueno, Alessandro Volta. Alessandro Volta es, él sí era físico. Bueno, terminó, digamos, o sea, él terminó, o sea, se dedicó toda su vida a lo que es la parte, digamos, de los fenómenos eléctricos, pero era físico, digamos, en Italia, en una facultad, en una universidad, en la escuela de Regia. Y bueno, el gran aporte de Alessandro Volta
fue que en 1775 inventó lo que se llamó el electróforo. Bueno, el electróforo era un elemento que producía electricidad, digamos, estática de una manera un poco más elevada. O sea, podía producir grandes fuerzas electromotrices. Pero bueno, ese fue, digamos, su primer aporte importante, digamos, la posibilidad de tener corrientes eléctricas importantes para lo que son los estudios, ¿no? Para seguir avanzando en los estudios, porque hasta antes de eso era bastante limitada las corrientes que se podían producir. Y bueno, más adelante produce otro elemento totalmente distinto, que es la famosa pila de Volta. La famosa pila de Volta, digamos, no tuvo mucha repercusión porque daba una tensión, una diferencia potencial muy pequeña. Si mal no recuerdo era 0,75 volt. Sí, era 0,75 volt. Y como es aproximadamente un volt, o sea, al volt de hoy, a ese 0,75 que daba de energía se lo llamó el volt. Y bueno, y a partir de ahí tenemos 220 volts, 110 volts, 12 volts, las tensiones que tenemos, ¿no? Digamos, en reconocimiento a las labores que hizo él. Pero bueno, la importancia de la pila de Volta. La importancia de la pila de Volta nace en lo siguiente, en que se deja de frotar cosas. O sea, ella directamente un elemento químico, son elementos químicos que reaccionan y esas reacciones producen electricidad. Entonces, eso es el gran avance de Alejandro Volta ahí por 1800. Bueno, ¿cómo es la pila de Volta? ¿Cómo se hace la pila de Volta, ¿no? La pila de Volta, bueno, se hace muy fácil, la hizo muy fácil. Agarró una columna y empezó a meter chapita de cobre, papel con salmuera, chapita de zinc, y así fue sumando chapita, 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 cobre, papel con salmuera y papel de zinc. La salmuera es agua con sal, lo usan los gauchos para condimentar el asado a la estaca. Entonces con esos elementos tan simples, él consiguió, bueno, y puestos de determinada manera, consiguió lo que es la famosa pila de Volta. Obviamente las reacciones químicas que se producían daban la tensión y tenían cierta duración, digamos, cierta duración. Una vez que te consumías esa electricidad, tenías que volver a armar toda la pila. Pero bueno, ¿cuál es el aporte de esto, no? En que empezamos a tener otro tipo de elementos y ya se empieza a entender que la electricidad no es solo, digamos, el producto de un frotamiento como lo había descubierto Tales de Mileto ya por el año 650 a.C., sino que ya se empieza a entender que hay fenómenos físicos, fenómenos químicos asociados a la electricidad, y que la electricidad no está solamente en pequeños, digamos, perdón, que Agus Rivero se está sumando, sino que además está, digamos, en otros elementos físicos, ¿no? O sea, lo podemos generar de otra manera. Empezamos a pensar que lo podemos generar de otra manera. Podemos generar corrientes eléctricas por métodos químicos. Hoy en día, bueno, esta es la base para todas las que son las baterías, pilas y demás. Se usan otros elementos de otras formas, pero bueno, otras reacciones químicas, pero todo surge de ahí. Bueno, espero que lo de la pila de Volta más o menos se haya entendido. Bueno, Hans Christian Ørsted, ¿no? Este era un físico y químico danés. Que bueno, estudió en la Universidad de Copenhague y en 1813 predijo la existencia de fenómenos electromagnéticos, lo cual no se, o sea,
¿Cuál es el aporte, digamos, de Hans? Es justamente ese, ¿no? Hasta ese momento, o sea, hasta antes de Hans, se creía que la electricidad era un fenómeno y listo. Bueno, era un fenómeno aislado, y todas las pruebas que se hacían estaban referidas, bueno, a la transmisión, a tratar de entender qué era ese fluido, y no se asociaba con otro fenómeno. Se sabía que era parte de la materia porque, bueno, se había comprobado que se movía a través de la materia, determinadas materias. Se sabía que era una parte importante de la materia, pero no se entendía muy bien. Y bueno, las pruebas de Oersted fueron, eh, digamos, empezar a hacer asociaciones con la parte magnética. Y él se dio cuenta de algo muy simple. Bueno, se dio cuenta que cuando una corriente circulaba por un conductor, la brújula, o sea, una aguja de una brújula, se veía desviada o se desviaba producto de la corriente que circulaba, ¿no? Cuanto mayor era la corriente, más era el desvío. O sea, una prueba muy simple, ¿no? Como ustedes saben, la brújula no es ni más ni menos que un elemento magnético chiquito, finito, una plancha una plancha imantada, y bueno, tiene la particularidad que el norte de la placa coincide con el sur. El norte de la placa coincide con el sur del de los polos de la Tierra. Si no, bueno, eso ya es un estudio, digamos, tendríamos que hablar algo de la parte magnética, pero ahora no es el momento. Pero bueno, sí es importante entender eso, que Christian Hans Oersted puso una brújula cerca de un cable que pasaba corriente y se dio cuenta que se desviaba, entonces asoció los dos fenómenos. Ahí vemos cómo hizo el experimento. Cuando, eh, cuando se produce el paso de la corriente, se produce un desvío de la aguja, y es más, la aguja del norte tiende a ir hacia el positivo y la aguja del sur tiende a ir hacia el negativo. Bueno, después aparece en escena Ampère. Bueno, Ampère descubrió un par de leyes que son bastante interesantes. Y empezó a entender cuáles son las leyes, bueno, que rigen ese desvío de la aguja magnética, ¿no? Ahora vamos a entenderlo bien. Bueno, acá parece bastante complejo, esto es parte de una... esta es una hoja, digamos, de un escrito de él, parte de una hoja de un escrito de él. Pero básicamente eso se resume en lo siguiente, y acá viene algo importante. ¿Qué hizo él? Agarró y, sin que se toquen, armó estos dos circuitos. O sea, vamos a ver el primero, que es este, en el cual pasa una corriente eléctrica a través de un conductor de manera, digamos, circular. Más que circular, parece digamos, de manera cuadrada, ¿no? Y eso está suspendido por unos pequeños pivotes o por unas pequeñas rueditas sobre la cual puede girar libremente. Y se dio cuenta que cuando hacía circular la corriente digamos, por este circuito y por este circuito, estando los dos aislados y separados, lo que sucedía es que se empezaron a producir desviaciones. Esas desviaciones, se producían en función de la cantidad de corriente que pasaban por uno o por el otro circuito. Y esto fue la base, digamos, para empezar a tener instrumentos de medición. O sea, con esta base, lo que empezó a hacer es los primeros instrumentos de medición,
que se llamaron amperímetros, ¿no? Entonces, lo que hacía era básicamente esto. Ponía unos imanes y alrededor de una aguja envolvía un cable. Envolvía un cable para tener, digamos, mayor desviación, para tener una desviación considerable. Y por medio de un muelle de recuperación, o sea, por medio de un resorte que hacía de resistencia, hacía pasar corriente y ahí empezaba a medir. Obviamente la importancia de esto es que, bueno, dio a la física elementos de medición para entender, digamos, para posteriormente entender algunas otras leyes que se generaron después, ¿no? Además de eso estableció cómo es el campo magnético, y esta es la famosa ley de la mano derecha. Y bueno, básicamente lo que dice es que en función de para dónde va la corriente, cómo son los campos electromagnéticos. Y acá lo vemos, ¿no? En función de, o sea, cuando la corriente va hacia arriba, yo pongo la mano derecha alrededor del cable, como abrazando al cable, como si el cable estuviese pasando por entre medio de mi mano, y ahí me doy cuenta que hay bueno, y ahí, digamos, en los alrededores de mi mano, está el campo magnético. Obviamente esto, eh, cuando tengo un solo conductor, no es muy notable. Cuando empiezo a tener una bobina, que son varios conductores, ahí empiezo a tener un campo, un campo eléctrico considerable. Bueno, entonces partimos de Tales de Mileto, allá que, por el que no entendía nada de los fenómenos, pero le puso el nombre, y llegamos acá a este punto donde podemos empezar a hacer mediciones. Vimos que durante mucho tiempo lo único que se podía hacer era jugar con la bolita, con el péndulo eléctrico, hacer pruebas con eso y no mucho más de eso. Y fuimos avanzando hasta llegar acá, que son la primera asociación entre la electricidad y el campo magnético, cosa que es muy importante porque todo lo que es generación de energía a nivel industrial, hogareño, lo que fuera, o sea, toda la energía que nos llega a nosotros, toda la energía eléctrica que estamos utilizando, es gracias a este fenómeno, a lo que es la conducción electromagnética, a lo que es los fenómenos electromagnéticos. Eh, Ahí se está sumando Oscar Sosa. Bueno, voy a hacer una pausa para ver si hasta acá venimos bien. Eh, no sé si alguno quiere consultar, vamos a agarrar cualquiera y al azar, por ejemplo, Gisela Costa. Giselle, no sé si me escuchás, ahí te habilité el micrófono. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, bien, sí, sí, lo escucho y todo bien hasta ahora. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, sí, sí. Está bien. O sea, hasta ahora no hicimos ningún cálculo. Bueno, todo esto, yo lo vi en ingeniería, lo que es física 2 y bueno, todo esto llevaba una serie de cálculos que no vale la pena acá. Pero bueno, sí son importantes los conceptos. Vamos a preguntar a algún otro de los compañeros. Eh, Roberto, vos te sumaste más tarde, no sé si más o menos pudiste a llegar a entender algo de lo de acá. Roberto, vos. Sí, sí, ¿Sí? lo que pude entender es justamente la parte histórica. Lo agarré en el camino porque estoy viajando, pero sí prestaba atención y eh, esto entendí. Bueno, listo. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta, habilita el micro, o sea, que se habilite el micrófono y lo haga. No sé si alguno quiere preguntar algo. Ahí Carlos se quiere sumarlo, vamos a sumar a Carlos desde un iPhone. Esto igual yo les voy a pasar este resumen histórico, se los voy a pasar por el grupo. Y supuestamente estoy grabando digamos, esta charla. Esta charla también va a estar subida quizás a YouTube, o no sé si hay algún otro medio donde lo pueda subir, lo subiré. Así que bueno, hasta acá venimos bien.
vamos a seguir avanzando con Georg-Simon Ohm. Ohm era un físico alemán, ya con las herramientas con el conjunto de herramientas que tenía de Ampere y de Volt, empezó a trabajarlas, empezó a hacer pruebas y demás. Y bueno, el gran aporte de Ohm es la ley de Ohm. La ley de Ohm, que es esta, o sea, a ver, en realidad él siguió trabajando también con los péndulos y con el elemento que le dio Ampere con la posibilidad de hacer mediciones. Y lo que hizo fue empezar a meter elementos que, digamos, iban limitando las corrientes eléctricas. O sea, que elementos que se pueden decir que no eran buenos conductores. Por ejemplo, el carbón vegetal es un buen conductor, pero bajo determinadas características o cuando se lo asocia de determinada manera, no empieza a conducir bien. También hizo trabajos con lo que son líquidos, o sea, empezó a hacer pasar digamos, pasar la corriente por medio de bateas que tenían líquidos y hacer mediciones. Y bueno, el gran aporte que hace Ohm con todo eso es armar la ley de Ohm. Una ley muy sencilla que lo que dice es, y lo que digamos es fácil de entender, es la forma que tiene cuando está acá, lo que estoy marcando en el medio, ¿no? Dice que básicamente que la tensión es igual a la resistencia por la corriente. O sea, básicamente lo que dice es que la intensidad de corriente que él medía con el amperímetro por un factor X o R, que lo llamó R, era igual a la diferencia de potencial. O sea, se dio cuenta que cuando subía la diferencia de potencial, aumentaba la corriente. Cuando aumentaba o sea, él todavía no tenía posibilidad de medir resistencias, pero empezó a catalogar los elementos en resistivos y conductivos, pero lo que él sabía era que cuando aumentaba la diferencia de potencial, o sea, cuando tenía más carga, aumentaba la corriente. Cuando producía poca carga, bajaba la corriente para el mismo elemento. Si ponía un elemento distinto, pasaba lo mismo, y si ponía otro elemento, pasaba algo distinto. Entonces se dio cuenta que la diferencia de potencial, o sea, la corriente o sea, las cargas que yo estoy generando, es proporcional a la corriente. Esa es, digamos, la gran conclusión. Este concepto es simple de entender, es básico, ¿no? Y acá un poco empezamos a ver un par de conceptos un poco quizás más teóricos. Este es Kirchhoff. Bueno, Kirchhoff sigue avanzando sobre los estudios o sea, tomando como base los estudios tomando como base los estudios de Ohm. Kirchhoff empieza a trabajar ya, digamos, con circuitos. Ya directamente empieza a armar circuitos. Y empieza a entender un poco cómo son las leyes sobre las cuales digamos, se mueven las corrientes eléctricas, ¿no? ¿Qué pasa cuando pone elementos en determinada manera y demás? O sea, hasta ese momento tenía conductores, un par de cosas y demás. Bueno, Kirchhoff era un físico alemán. Y bueno, lo que hace es, básicamente, o el gran aporte de Robert Kirchhoff son dos leyes fundamentales. Y la primera es muy sencilla y nos dice que cuando una corriente llega a un punto, la suma total de las corrientes es igual a cero. O sea, es una ley de conservación, ¿no? O sea, si nosotros
entendemos a la electricidad como un fluido, si decimos que es un fluido, entonces ese fluido, cuando se divide, se tiene que mantener en la misma proporción, sea un fluido de lo que fuera, ¿no? Es así que, por ejemplo, yo podría pensar, imagínense, ahora vamos a hacer un ejercicio mental en el cual vamos a imaginar que I3 no existe. I3 desapareció. Entonces tenemos I2, I1 e I4. Entonces, si yo digo que acá tengo un fluido, que la electricidad es un fluido, que está entrando a un punto, entonces este fluido se va a dividir en dos, ¿no? Este fluido se va a dividir en dos. No en dos partes iguales, pero sí se va a dividir en dos. Se divide en este fluido I1 y este fluido I4. Ahora, la suma de este fluido más este fluido tiene que ser igual a I2. Y ese es el concepto básico de las leyes de Kirchhoff. Ahora, como para entender, ¿no? Nosotros habíamos visto que unas Filipinas anteriores que un chico que lo colgaban de de un par de hilos y le ponían una varilla eléctrica, se hacía conductor, ¿no? Entonces las personas, el cuerpo humano, eso nos da la primera idea de que el cuerpo humano es conductor. Después vamos a analizar cuáles son los efectos de la electricidad en el cuerpo, pero sabemos que ya de por sí sabemos que es conductor. Ya se hizo la prueba unos cuantos años atrás. Ahora, si yo tengo un fluido eléctrico, como puede ser el que tenemos en nuestros hogares, que en condiciones normales va desde I1 desde I2 hasta I1, y yo acá pongo una persona, esa persona también va a conducir electricidad. Entonces, bueno, se aplica esto, ¿no? Que la corriente de acá va a ser igual a la suma de estas dos corrientes. Por más que sea una resistencia, por más que sea una lamparita, por más que sea una persona, la corriente es un fluido y va a fluir por esos dos lugares. ¿Cómo se calcula? Bueno, sabemos que en el punto, o sea que lo que entra se va a conservar. Y es el principio de la conservación de la energía. Es básicamente eso. Espero que bueno, este concepto se haya entendido. Si no se entendió, me avisan, abran el micrófono y preguntan, no hay problema. Bueno, y la segunda ley de Kirchhoff, la primera ley es la de la conservación de energía, la segunda ley es la de la suma de las tensiones, o la ley de las mallas, que le dicen. Y significa que en un circuito, la tensión acá, o sea, la caída de potencial acá, va a ser igual a la caída de potencial en R1 y la caída de potencial en R2 y la caída de potencial en R3. Es una ley más, ¿no? Es una ley, otra ley también de conservación de energía. Lo único que nos está diciendo es que la diferencia de potencial que tengo entre un punto y otro punto es igual a la diferencia de potencial en cada uno de los elementos que tengan consumo. Esto yo entiendo que los que vienen quizás de una escuela o de un secundario que haya tenido orientación que no haya tenido orientación digamos, en la parte técnica, quizás estos conceptos les parece medio raro. Me interesa más que entiendan este concepto, el concepto de la conservación de energía de la primera ley de Kirchhoff, que de la segunda, porque la primera es la que quizás vamos a utilizarla más. Esta sepan que existe, no mucho más que eso. Y bueno, ya llegado a 1856, aparece en escena este personaje, Nicolás Tesla, que bueno, dedicó su vida al estudio de la electricidad directamente. No hizo otra cosa que estudiar los fenómenos eléctricos. Pero bueno, dentro del conjunto de ideas que él, o de herramientas que dio hacia la humanidad, hay una que es la más importante y es el generador eléctrico. Y el generador eléctrico, o sea, son dos en realidad, el motor eléctrico asincrónico o el generador eléctrico, también el motor, o sea, perdón, vamos con el primero. El primero es el motor eléctrico, el motor eléctrico trifásico, porque ya se venía utilizando ya Maxwell, que no lo vimos acá, pero
hubo antes alguien que se llamó Maxwell que hizo con la base, digamos, del amperímetro, del amperímetro de Ampere, con esa base pudo hacer un motor de corriente continua, pero bueno, Tesla lo que hizo fue un generador y un motor de corriente alterna. Y esto, bueno, es algo que es de suma importancia, lo que es lo que aportó. De hecho, es tan importante que dentro de las patentes de Tesla vemos el generador y el motor eléctrico, y fue el primer generador que se instaló que se instaló para uso real, ¿no? O sea, se instaló el generador en lo que son la cuenca del Niágara, para hacer el alumbrado público en Estados Unidos, para arrancar el alumbrado público en Estados Unidos. Entonces ese es el aporte de Nicolás Tesla, la creación o el invento de los generadores eléctricos que actualmente se utilizan. Bueno, junto con un par de cosas más que son los transformadores trifásicos y un montón de elementos. Esto fue en 1888, entonces dijimos que en 1888 hizo el primer sistema práctico para generar y transmitir corriente alterna. Así que bueno, hasta acá tenemos, digamos, hemos hecho un recorrido de todo lo que es el estudio de la generación eléctrica. Nos está faltando para terminar este módulo un par de conceptos que tienen que ver con la naturaleza eléctrica o cómo es la composición eléctrica desde el punto de vista atómico, porque hasta acá lo que vimos es un estudio más bien desde el punto de vista eléctrico. O sea, hicimos un repaso histórico desde el punto de vista eléctrico, nos falta hacer un repaso histórico desde el punto de vista atómico. Bueno, para no hacerlo demasiado complicado, porque obviamente lo que es la parte de fenómenos o de pruebas que se hacen o de estudios y cálculos que se hacen a nivel químico para entender la estructura interna de la materia, a veces son complicados. Vamos a tratar de abordarlo desde conceptos muy básicos. El primero ya lo habíamos dicho que si yo agarraba un elemento como la madera y la empezaba a subdividir, llegaba hasta un punto en el cual obtenía, o eso se creía, se obtenía un elemento indivisible que lo llamaron átomo. Ya fue nombrado allá en el 750 a.C. Y bueno, vamos a arrancar. Bueno, bueno, esto no es tan importante, pero lo puse por lo siguiente, a Kelvin. Y tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Lord Kelvin hizo una máquina, hizo dos máquinas importantes para el estudio de la electricidad, y más que nada para el estudio de lo que son las partículas subatómicas. El primero era el generador de Kelvin, o el generador de Thomson, que es básicamente esto: es un motor o una manivela sobre la cual yo iba, que tenía como intención girar esta banda, que era básicamente una banda de digamos, algún material, digamos, de piel de animal. El primero fue de piel de animal. Entonces, se ponía una banda de piel de animal, se giraba con el motorcito, se giraba con el motorcito, o se giraba con la manivela. Se ponía un peine colector de un peine cargado de un determinado material, y en la parte alta se ponía un peine colector de metal. O sea, este peine podría ser de ámbar o podría ser de vidrio,
para que cargue eléctricamente a la banda se cargaba eléctricamente con cargas electrostáticas y todo esto iba a parar a la esfera metálica. Y esto generaba en la esfera metálica grandes corrientes, o sea, generaba grandes corrientes electrostáticas. El otro generador de Kelvin es el de goteo. Este es un generador en el cual básicamente pasaba lo siguiente. En un primer momento, y por ahí esto quizás va a costar esto va a costar quizás entenderlo, pero es muy simple, y tiene que ver con lo siguiente. En un primer momento, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el péndulo cuando estaba cerca, o sea, la bolita del péndulo cuando estaba cerca de alguna partícula cargada, lo que sucedía, o cerca de alguna varilla cargada o lo que fuera que estuviese cargado, lo que sucedía era que se cargaba, digamos, con la carga contraria a la que tenía. Entonces, bueno, acá va a suceder exactamente lo mismo. Pero ya no con un péndulo, sino con una gotita. Entonces él ponía un líquido acá, caía la primera gota caía, y la primera gota podía cargarse positiva o negativamente. No importa. Vamos a suponer que se cargaba negativamente. Si se cargaba negativamente, caía a este líquido conductor, y este líquido conductor a la vez hacía que este aro metálico se cargara también negativamente. Entonces la gotita que caía de acá caía, como este aro metálico es negativo, se cargaba positivamente. Al pasar por el aro se carga positivamente y cae, generando que esto sea un líquido con cargas positivas. En consecuencia, el aro adquiere cargas positivas, y todos los líquidos que caen a partir de ese momento, o sea, todas las gotitas de líquido que caen a partir de ese momento, están cargadas negativamente. Y así empieza a generar cargas negativas y cargas positivas. Empieza a hacer un generador eléctrico mediante un sistema de no frotamiento. Si no, bueno, los carga electrostáticamente mediante este sistema. Bueno, con este sistema, él consigue o sea, esto empieza a funcionar hasta que llega un momento... Sí. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Perdón, yo no entendí por qué cambia de estado, digamos, cuando pasa por el aro metálico. La gota. La gota sale con carga negativa y pasa por el aro y cambia a positivo. No. La gota digamos, en el tanque que tengo arriba, la gota no está cargada, no tiene carga eléctrica. Ok. Cuando pasa por el aro positivo, se carga negativamente. Cuando pasa por el aro... cuando pasa por el aro positivo, se carga negativamente. Cuando pasa por el aro negativo, se carga positivamente. Ok, entonces, como al revés. Si pasa por el positivo, se carga negativo, pasa por el negativo, se carga positivo. Sí. Okay. Sí, exactamente. Se carga con ¿Y por qué se carga cuando pasa por el aro? ¿Por qué se carga cuando pasa por el aro? Bueno. Voy a salir un rato de acá y voy a abrir el Paint, así que lo vemos en el Paint. Ustedes saben que está bueno el invento, tampoco quiero profundizar demasiado ni complicar la clase, pero o sea, no entiendo qué tiene el aro como para que cuando pase la gota se cargue. Bueno, esto es así. Vos tenés el aro. Yo voy a dibujar, en vez de dibujar todo el aro, voy a dibujar medio aro. Ahí, medio aro. Déjame pensar cómo me conviene. Sí, lo voy a dibujar así. Bueno, en realidad lo voy a dibujar así. Supongo que este es el medio aro. Y tengo la bolita acá. Y tengo la bolita acá, que en un primer momento es negativo. Perdón, es eléctricamente neutro. En un primer momento es eléctricamente neutro.
Entonces esta bolita arranca acá, arranca arriba. Viene, digamos, eléctricamente neutro y está pasando por el aro. En el momento que empieza a pasar por el aro, como acá hay una energía o electricidad o, digamos, átomos cargados eléctricamente positivos que se llaman iones positivos, todo esto es positivo, esto hace que internamente todas las cargas negativas que tiene digamos, que tiene el átomo, todas las cargas negativas que tiene el átomo, se vayan cargando, vayan yendo hacia la superficie. Empiezan a venir todas las cargas negativas hacia la superficie. Son atraídas. ¿Por qué? Porque este es un campo eléctrico y el campo eléctrico positivo atrae las cargas negativas, porque son de distintos signos. Atrae las cargas del signo contrario. Las atrae, listo. O sea, toda la superficie de la bolita se carga negativamente. Como no tocó, como no hizo contacto con el aro, sino que pasó a través del aro, al pasar a través del aro, esto pasa, digamos, por debajo del aro y ahora tiene una carga negativa. O sea, a partir de ahora ya tiene una carga negativa. Ok, está claro. O sea, que termina siendo cambia de negativa. estado porque el aro tiene una carga que atrae a los iones de la carga neutra, digamos. Pasa Exactamente. por el aro, cae. Está bien. Sí, se dice que fue ionizado. Ok, Bueno, gracias. no, por favor. Cualquier duda, pregunte, no hay problema. Bueno, ¿qué es lo interesante de este generador, no? Es que él notó que al rato... Uy, voy a silenciar. Ahí está. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que al rato de un tiempo, él nota que empiezan a haber chispazos. O sea, que empiezan a salir chispas por la unión y después lo hizo a propósito. O sea, primero empieza a notar que hay chispas. Después se da cuenta que las chispas se generan acá, en el punto F. Eso significa que en ese punto empieza a aparecer una corriente o empieza la electricidad a atravesar la atmósfera de ese punto, ¿no? Empieza a haber chispazos en ese punto. Haciendo mediciones que ya tenía los elementos de medición que le había dado Ampère, el amperímetro, llega a la conclusión de que ahí se estaba generando una corriente eléctrica equivalente a 22.300 volts. Es una corriente importante. Entonces, ustedes imagínense que nosotros usamos 220 volts, él con un aparatito, digamos, muy simple, llega a 22.300 volts. Entonces, bueno, en general, esto, bueno, nos da la pauta de que a partir de ese entonces ya se empiezan o sea, ya hay a disposición de los investigadores. Daniel se está uniendo. Daniel, ya tenemos, ya los investigadores tienen digamos, posibilidad de generar corrientes elevadas para hacer sus experimentos. Toda la serie de experimentos que vamos a ver a partir de ahora son en corrientes altas. Bueno, el primero es el tubo de rayos catódicos. Y ahora estamos dándole a la clase quizás un vuelco un poco más hacia la parte química. O sea, tratar de entender la estructura eléctrica de la materia. El tubo de rayos catódicos básicamente era un tubo en el cual se vaciaba todo lo que era la parte de aire, o sea, se sacaba todo el aire, se lo llevaba prácticamente a cero, y se notaba que o sea, cuando yo aplicaba ciertas tensiones o ciertas diferencias de potencial, empezaba a aparecer un rayo luminoso color verde. En realidad, en principio, se generaba una pequeña latencia verde alrededor de la chapita del cátodo, y por eso se lo llamó rayos catódicos. Conforme se aumentaba la tensión, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, lo que se producía era, bueno, el desplazamiento.
Y bueno, y acá es donde se viene lo importante. O sea, este experimento es uno de los más importantes porque esto nos da la pauta de que evidentemente hay algo, o sea, hay partículas eh, que digamos, se están desplazando, la electricidad está produciendo el desplazamiento de partículas, pero esas partículas no son del elemento principal, o sea, no son ni del cátodo ni del ánodo, de las chapitas estas, porque esas chapitas se mantienen siempre, digamos, se mantienen bien, sino que hay partículas que se están moviendo y que no se sabe qué son. Bueno, esas son partículas, digamos, subatómicas, que están en el átomo, que no se sabe qué son, pero se mueven. Entonces ahí se da el primer indicio de que hay partículas subatómicas y este experimento es el primero que abre la cabeza de los científicos para decirle, bueno, la partícula indivisible no existe, sino que se puede seguir dividiendo, que hay algo más. El átomo no es indivisible, que el átomo tiene, digamos, partículas subatómicas. Eh, acá lo vemos. Acá lo vemos en una foto de laboratorio, cómo es el tubo de rayos catódicos. Y bueno, muchos de nosotros nos acordamos de los rayos catódicos, o nos suena el tema, la terminología de rayos catódicos, porque es, digamos, todo lo que usaban, o esto se utilizó bastante en lo que son los televisores de antes, ¿no? Los que tenían el tubo atrás. Bueno, era una variación del tubo de rayos catódicos. Lo que pasa es que las superficies de esos tubos de rayos catódicos tenían ciertos elementos que lo hacían brillar y tenían colores. Entonces, bueno, luego aparece el tubo de rayos Thomson. Thomson lo que hizo fue una variación del tubo de rayos catódicos, una variación bastante importante en la cual puso dos elementos. O sea, lo que hizo fue al tubo de rayos catódicos lo extendió y y le puso una tensión, o sea, le puso unas placas de tensión y le puso también un imán. Entonces, ¿qué sucedía? Empezaba a generar con alto voltaje, empezaba a generar los rayos catódicos en este punto, ¿no? Este era un aro por el cual pasaban los rayos catódicos. Los rayos catódicos, al pasar por el aro, se mantenían en línea recta, el rayo catódico se mantenía en forma lineal, y bueno, y al pasar por lo que es la parte de los imanes, se desviaba. En principio fueron imanes, después puso imanes, y después puso dos placas cargadas mediante una batería. Entonces, el tubo de rayos catódicos, cuando pasaban por los imanes, ¡pum!, se producía una desviación. Entonces se dio cuenta que los rayos catódicos, de alguna manera, tenían una carga eléctrica. Entonces, y tenían siempre la misma carga eléctrica. El siguiente ejercicio que hizo fue lo mismo, pero puso unas placas de metal en el interior del tubo, conectadas por una batería, y ahí empezó a ver que cuando el tubo de rayos catódicos pasaba por esta batería, se producía una desviación hacia el positivo. Y siempre hacia el positivo. En función de la tensión que le ponía esta batería, la desviación era mayor o menor. Y esto dio la pauta de que evidentemente esas partículas que se estaban moviendo tenían carga negativa. Por eso, al tener carga negativa, por eso tendían a moverse hacia la placa, digamos, cargada positivamente. Entonces ahí se entendió que esa partícula subatómica era una partícula subatómica cargada negativamente y se la llamó electrón. Acá es donde le da nombre, digamos, al electrón. Entonces, bueno, vemos como una serie de experimentos que se van dando, nos empiezan a dar, bueno, que
empiezan a demostrar que el átomo no es indivisible, que es divisible eh, bueno, y que la primera partícula que se encontró es el electrón. Bueno, Ernest Rutherford, físico inglés, un físico inglés, nos aporta, mediante otro experimento, nos da otra pauta más. Y bueno, ya un poco más o menos estamos llegando al lugar donde bueno, estamos terminando de entender cómo es la estructura de la materia, ¿no? Bueno, ¿qué hace Thomson? Thomson lo que hace es, Thomson es el que vimos anteriormente, ¿no? Bueno, Thomson lo que dijo en base al experimento que hizo es que la materia estaba compuesta por elementos, o sea, el átomo estaba compuesto por partículas subatómicas, algunas cargadas negativamente, y que el átomo era como una especie de, lo llama tarta de manzana, tarta de pasas, como una tarta de pasas, en la cual tenía la materia y toda la materia tenía contenida dentro los electrones. Ese, digamos, fue lo que pensó Thomson. Bueno, Rutherford hace otro experimento. Rutherford hace otro experimento. A ver, vamos a ver que... Ahora en un instante que me escribieron por el grupo. ¿Quién me escribió por el grupo? No. Bueno. Vamos con el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford es a través de un experimento que se llama la lámina de oro. El experimento de la lámina de oro consiste en lo siguiente. Bueno, en la naturaleza existen algunos materiales que son de por sí radioactivos. Digamos que emiten radiaciones. Y bueno, Rutherford trabajaba con eso, junto a dos estudiantes, trabajaba en eso, analizar lo que son los rayos. De hecho, Rutherford es el primero que establece los nombres de ese tipo de rayos y los llama rayos alfa, beta y gamma en función de su capacidad de atravesar objetos. Lo que son los alfa, los rayos alfa, tienen la posibilidad de atravesar objetos, pero tienen muy poca energía. Entonces, con una hoja de papel yo ya puedo frenar ese rayo, los rayos alfa. Los beta, quizás necesito otra densidad, y para los alfa, beta, y para los gamma necesito una densidad más elevada para poder frenar ese rayo. Una cosa muy simple, ¿no? La fuente de partículas alfa se hacía mediante el calentamiento de cierto tipo de material radioactivo. Entonces él, dentro de una esfera, de una esfera donde tenía el elemento radioactivo, le hacía una abertura. Esa abertura hacía que los rayos alfa salieran. Y bueno, y acá es donde se viene el tema de lo que le dio la pauta, lo que le da una mirada diferente del átomo. Si el modelo fuera el de Thomson, lo que sucedería es que, si el modelo fuera el de Thomson, lo que pasaría es que la materia estaría compuesta por átomos, unos pegados con otros, o separados entre sí por alguna fuerza, pero lo que pasaría es que la partícula de rayos alfa pasaría por los rayos hasta llegar a un punto sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasó? En realidad lo que notó es que las partículas de rayos alfa lo que empezaron a hacer era a dividirse. La mayor parte pasaba directo, lo cual significaba que, que efectivamente la mayor parte del átomo no tenía nada, pero había algunas partecitas, algunos rayos que se veían desviados. Esto lo explicó de la siguiente manera. Dijo,
la forma entonces que debe tener el átomo para Rutherford y para los científicos de esa época fue la siguiente. Dijeron, bueno, el átomo evidentemente tiene un núcleo, y por eso cuando los rayos alfa pasan cerca del núcleo se desvían, y por eso es que son pocos los que se desvían, porque son muy pocos los que pasan por los núcleos de los átomos. La mayor parte pasa directamente porque los electrones son más pequeños, tienen menos densidad, entonces por eso pasa la mayor parte de los rayos. Y se aceptó entonces el modelo de Rutherford. Entonces hasta acá que se está diciendo básicamente es que la estructura atómica ya empieza a tener una forma más cercana a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Tiene un núcleo, la mayor parte del átomo no hay nada, y alrededor del átomo hay algunas partículas subatómicas que son los electrones. Eso es lo que se pudo entender hasta el modelo de Rutherford. Hasta que, acá lo vemos nuevamente el experimento, ven que tenía la fuente de partículas alfa, las partículas alfa recorrían hasta llegar a la plaquita de oro. Cuando atravesaban la plaquita de oro, la mayor parte seguía derecho, lo seguía, atravesaba la placa sin ningún tipo de problema, lo que daba la pauta de que el átomo la mayor parte del átomo es vacío, y que algunas partículas se desvían producto de que chocan con el núcleo. Hasta que llegamos a Neil Bohr. Neil Bohr lo que hacía era un físico, pero más bien teórico. Y en ese entonces estaba estudiando lo que era la parte de no del átomo, sino de lo que se llama momento angular. El momento angular se estudia mucho en lo que son el movimiento de sistemas planetarios, y son fuerzas que se generan producto de los movimientos, de las rotaciones. Entonces, mediante una serie de cálculos, y esto lo hizo meramente a través de cálculos, hasta que mucho tiempo después se hizo la demostración de esto, mediante cálculos llegó a la conclusión de que los electrones tienen que estar en órbitas, necesariamente para mantenerse cerca del núcleo del átomo, tienen que estar en órbitas. ¿Por qué? Porque, y acá viene lo curioso, ¿no? Si tengo, y ese es el pensamiento que aquejaba, a varios de los científicos de esa época, el pensamiento que aquejaba era decir, las partículas sí, efectivamente se tienen que estar moviendo, porque si no se movieran, tengo una partícula positiva tengo una partícula positiva que es el electrón, tengo una partícula negativa que es el electrón, tengo una partícula positiva que es el protón, y como tienen cargas opuestas, tienen que necesariamente atraerse, tiene que haber una atracción. Y entonces eso, como eso quejaba mucho a los científicos, Bohr lo que hizo fue justamente hacer los cálculos en los cuales establecía que efectivamente el electrón debía estar moviéndose alrededor del núcleo para poder mantenerse, en esa órbita, para poder estar orbitando y que no explote y que no se vaya contra el núcleo. ¿A qué viene esto, no? A que recordemos que la fuerza eléctrica es bastante importante, y por eso, es mayor a lo que es la energía de atracción producto de las masas. Entonces, eso significaba que tenía que estar el electrón moviéndose a una velocidad bastante importante, o tenía que estar tenía que tener mucho movimiento. Y eso significaba que tenía que tener mucha energía, necesariamente tenía que tener mucha energía cinética para mantener todo ese movimiento. Estudiando los momentos angulares,
cosa que no es muy sencilla desde el punto de vista matemático. Estudiando los momentos angulares, lo que dijo fue el electrón puede estar en ciertas órbitas. No puede estar, digamos, orbitando el electrón por cualquier digamos, de cualquier manera cuando está alrededor o sea, en el átomo. No puede estar orbitando de cualquier manera, sino que hay determinadas órbitas en las cuales tiene que estar. Y por eso es que se dibuja digamos, el átomo de esta manera, ¿no? En este caso tengo, este es un átomo de litio. El átomo de litio tiene 3 protones y 3 electrones y 4 neutrones. Y necesariamente estas son las órbitas. O sea, no significa que el átomo esté necesariamente en este punto, o en este punto, o en este punto, sino que están orbitando. En un instante dado pueden estar en estos puntos, en otro instante van a estar en otros puntos, en otro instante van a estar en otros puntos, y así sucesivamente. Pero sí se sabe que están orbitando y están orbitando en estas direcciones. Cuando tengo un conjunto o sea, cuando voy avanzando en lo que es la tabla periódica, voy a notar que, bueno, cada vez tengo más electrones, y esos electrones tienen que tener cada uno de esos determinadas órbitas, y es muy complejo el estudio de esas órbitas. Las órbitas de los electrones más simples se saben, las que, digamos, avanzan en mayor cantidad de electrones, empiezan a tener diferentes formas. Entonces, hasta acá se llega a la conclusión de que, bueno, de que lo que son los átomos están compuestos de partículas subatómicas conocidas, que son los electrones, los protones y los neutrones, que se demostró su existencia a través de toda esa serie, de toda esta historia que hicimos recién, de toda esta serie de experimentos, y que, bueno, y que el movimiento o la electricidad, ¿qué es? Es el movimiento de estos electrones, ¿no? Y evidentemente tengo que ver de qué manera yo los puedo mover para generar lo que es la corriente eléctrica. Y bueno, vamos a ver entonces ahora un poco cómo se asocian los electrones. Una asociación, digamos, de electrones, no de átomos. En la naturaleza los elementos tienden a estar estables, tienden a ser estables. Y esa estabilidad se da por la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Bueno, es una regla muy simple que dice que cuando los elementos se combinan, tienen que tener en su última órbita, o quieren tener en sus últimas órbitas 8 elementos. O sea, los átomos, en función de digamos, en función del átomo que yo tenga, voy a tener diferente cantidad de electrones. Esos electrones se van a repartir de una determinada manera, y en su última órbita va a haber una cantidad de electrones. Y esa es la que nos va a interesar analizar, la última órbita. ¿Por qué? Porque eso, bueno, es lo que nos permite, cuando estudiamos química, es lo que nos permite hacer las combinaciones de los elementos. Cuando vemos electricidad, es lo que nos permite hacer transmitir la energía eléctrica. Bueno, hasta acá yo creo que se hizo un chino. Sé que hasta acá vamos, ya en este último tramo, por lo general tendemos a perdernos un poco en lo que estamos viendo. No sé, vamos a preguntarle a alguno, a ver. Luciano Martínez, ¿no? Luciano, no sé si nos puedes escuchar. Creo que no puede hablar, Luciano. A ver, Sí, profe. sí, Por ahora Luciano. no. Sí, capaz que lo último medio complicado de entender, pero va bien. Está bien. Sí, esta última parte es complicada, pero bueno, la última parte sí la vamos a entender bien. Esa, quédate tranquilo. A ver, ¿a quién tenemos más? ¿Quién más tenemos por acá? Carlos Grusi. Carlos, No, sí, profesor, ¿cómo le va?
Gracias. No, sí, tuvimos en el ciclo de vinculación también un poco el tema este, así que no lo veo complicado. Ah, bueno, perfecto, Carlos. Gracias por la aclaración. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería, perdón, acá tenemos un ejemplo de cómo se asocia el oxígeno con el carbono. Este es el famoso dióxido de carbono. 2 de oxígeno, 1 de carbón. El carbón vemos que en su última órbita tiene 1, 2, 3, 4 elementos. El carbón tiene en su última órbita 2, 4 elementos. Y el oxígeno tiene en su última órbita 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces el oxígeno tiene 2, 4, 5 y 6. 2, 4, 5 y 6. Cuando estos dos elementos se asocian, para estar estables, lo que hacen es comparten los electrones. Entonces de esa manera, este va a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, va a usar los dos del carbón. Al igual que el carbón, va a usar los dos de él para estar estable. Si no, no estarían estables. El carbón va a usar 2 de acá, 2 de un oxígeno y 2 del otro oxígeno para mantenerse estable y llegar a los 8 electrones que habíamos dicho. Y el oxígeno acá, este último oxígeno, va a hacer lo mismo. Va a usar los 6 suyos y por momentos va a mantener, se va a asociar con 2 del carbón. Entonces de esa manera, el elemento, digamos, va a estar, el elemento dióxido de carbono es un gas que va a estar estable en el ambiente. No va a tender a sufrir modificaciones, porque como no tiene electrones libres, queda así. Yo tendría que agarrar este dióxido de carbono, meterle energía de alguna manera para poder separar los elementos. Por ejemplo, calentarlo. Por ejemplo, someterlo a presión. Si no someto a mucha presión, quizás puedo llegar a hacer alguna reacción química que lo desestabilice. Algo que también es importante saber es que cuando un electrón, por alguna cuestión, se mueve hacia otra órbita, y vamos a hacer un ejemplo burdo, ¿no? Un ejemplo, si yo de alguna manera al oxígeno lo agarro y lo someto a determinadas fuerzas y logro que este oxígeno pase, y acá nos viene bien el ejemplo, este oxígeno pase a esta órbita, la órbita anterior, en ese proceso de pasar de una órbita a otra órbita, va a emitir lo que se llama un fotón. El proceso de pasar de una órbita a otra órbita produce la emisión de fotones. Por ejemplo, durante la combustión, durante los incendios, cuando estoy haciendo fuego, esto se produce, ¿no? Por eso es que puedo ver la llama de otro color. Puedo ver la llama tiene color, tiene su color, ¿no? En el momento que pasa esto en el momento que pasa la energía, que un átomo, una partícula subatómica, un electrón, pasa de órbita, emite un fotón, emite luz. Este es otro elemento, acá un poquito más complejo, es el cobre. El cobre, todos sabemos que es un material conductor, conduce la electricidad, todos los cables se hacen de cobre. Fíjense la particularidad de este elemento del cobre. El cobre tiene en su última órbita un solo electrón. Y esto es lo que hace que el cobre sea un buen conductor. En su última órbita, al tener un solo electrón, listo, admite o permite que la electricidad, o sea, la electricidad en definitiva que dijimos que es un fluido de electrones. Entonces los electrones van a poder pasar por este material, van a poder ir van a poder atravesar este material sin ningún tipo de problema, porque en su última órbita tiene un solo electrón. No le va a costar demasiado el fluido eléctrico circular por este elemento. Acá vemos cómo esto es cómo está armado lo que se llama se lo llama cristal de cobre, pero es un cobre, es un pedacito de cobre, son átomos de cobre. ¿Cómo se estructuran? Y los átomos de cobre tienden a alinearse de una manera muy,
muy particular, muy, ¿cómo decirlo? Muy lineal. O sea, uno a continuación del otro. Y todos estos elementos elementos de cobre están, digamos, unidos unos con otros o sea, compartiendo el último electrón. Y es por eso que el elemento cobre va a tener una muy buena conductividad. El cobre en sí es un buen conductor, pero tiene la particularidad de que bueno, tiene en estado puro tiende a ser muy flexible y tiende a romperse. Es por eso que después se le agregan impurezas, o sea, se le agrega otro material para que le dé un poco más de rigidez. Acá vemos otro elemento que es el silicio. El silicio tiene, como vemos en su última órbita, 4 electrones, y es por eso que el silicio es un semiconductor. O sea, no tiene 8, lo que lo haría bastante aislante, y no tiene 1, como el caso del cobre, entonces no es un buen conductor. Está en el medio, es el silicio. Esto significa que este elemento cuando se asocia con otros elementos de silicio y demás, va a permitir la conducción eléctrica solamente en determinadas circunstancias, bajo determinadas condiciones. Por último, acá pusimos el elemento flúor. Bueno, el elemento flúor tiene esta estructura, y en su última órbita, como vemos, tiene 2, 4, 6, 7 electrones, ¿no? Entonces, al tener casi todo completo, casi la última van a tenerla prácticamente completa, va a ser un elemento que no va a permitir la conducción eléctrica. Algo que me olvidé de mencionarles de esto es que los gases atmosféricos en general, el oxígeno, el dióxido de carbono, tienden a ser estables, y fíjense el oxígeno en particular, que tiene 2, 4, 6 electrones, ¿no? Al tener 6 electrones podemos decir que no es buen conductor eléctrico, y esto es muy importante porque, bueno, los elementos en general, los elementos que no son buenos conductores eléctricos, no son buenos conductores térmicos. O sea, así como aíslan la electricidad, aíslan la temperatura. Y bueno, esto es importantísimo para la atmósfera, porque si el oxígeno fuera buen conductor, la luz, digamos, la temperatura que llega a la atmósfera prácticamente cambiaría al instante, ¿no? No tendría esa posibilidad de aislación. Si fuera un material conductor de lo que recubre la Tierra, cuando está el sol haría demasiada temperatura, y cuando no está el sol, las noches, haría demasiado frío. Esa es una aclaración que tendríamos que hacer ahí. Bueno, entonces o por hoy vamos a dejar acá. Avanzamos en el primer tema. Bueno, esto yo voy a tratar de subirlo, de dejarlo colgado en internet en algún lado, probablemente en YouTube. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, no sé si alguno tiene para hacerlo ahora, lo puede hacer. Hola, ¿me escucha? Hola, Sí. Sí, Persica habla. Ha sido muy interesante la clase, pero lo que he notado son una enorme cantidad de conceptos en un tiempo muy cortito. Hola. Sí, se acopla, Carlos, ¿no? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho, Carlos. Sí, digamos, muy interesante, pero el tema es el hecho de que son muchos conceptos en poco tiempo. Exactamente, sí, es un raconto histórico. Sí, efectivamente, este es un tema que
cuando uno lo ve en ingeniería es, digamos, física 2, que son campos y ondas, y lleva todo un cuatrimestre. Pero bueno, acá lo importante de esta parte por lo menos será entender de dónde viene la electricidad, entender que es una parte de la materia, entender que la electricidad en sí es movimiento de electrones, y bueno, y saber Sí, que sí, está bien. es un estudio complejo. ¿Va a haber algún apunte sobre esto? Sí, va a haber un apunte sobre esto. Bueno, lo tengo gracias, preparado, Juan, tengo que subir. Así que, Gracias, muy amable. Buenas noches. buenas noches. ¿Alguna duda más por ahí? Bueno, antes que se vayan, yo debería tomar lista antes de cortar. Así que bueno, por favor no se desconecten todavía. Vamos a abrir el notepad. Lo de notas. Bueno, si quieren, yo los voy a habilitar. Carlos, querías hacer una consulta. Sí, Carlos. Sí, ya No, ya terminé por hoy, gracias. Dale. Bueno, te anoto entonces, Carlos. Sí, que el apellido. Carlos Brucci, presente. Brucci. Listo. No, pues después hay otro Carlos, que Carlos Virsi, que está haciendo las preguntas. Bueno. Vos, Carlos Brucci. Virsi, que es el que preguntó recién, profe. Yo soy Carlos Brucci. Se me corta la transmisión, por eso que a veces no salgo. Virsi que habla. Bueno, Brucci entonces presente. Yo soy Carlos Brucci. Brucci presente, lo silenciamos. Carlos presente, espera un segundo. Después hay uno que está viendo desde un iPhone que es Carlos. Sí, es Pirsique. Carlos, ¿cómo es el apellido? Pirsic con P de Pedro. ¿S o C? Pirsic, sí. P-I-R-S-I-C. T-I-R-S-C. S-I-C. S-C, así está bien, ¿no? Después en la Ok. pantalla. Después tengo Gustavo Otero. Sí, presente, profe. Gustavo Otero. Martín. Bueno, no sé. Es bastante difícil tomar lista así porque no tengo la lista oficial. Te lo mando por WhatsApp. Te lo por WhatsApp. Daniel Cueto. Tengo 25 personas. ¿Son los 25? A ver. Estamos todos. Profe, ¿no lo podemos escribir en el chat y listo? Dale, escriban en el chat su apellido y listo, y yo lo copio de ahí. Dale, se lo mandé en mensaje privado. Bueno, Carlos Brucci, ¿listo, profe? Dale, listo. Espera un segundo, por favor. A mí no, ¿dónde está el chat? No me figura el chat. A mí tampoco me figura el chat. Yo soy Juan Fanjul, me pone presente, profe. Hagan una cosa. Vayan al grupo de WhatsApp, pongan el apellido y el nombre y apellido y listo. Y yo después paso en base a eso. Así lo hacemos. Dale, hacemos así. Gracias, Juan. Dale, gracias. Bárbaro. Chao, profe. Chao. ¿Alguno no está en el grupo de WhatsApp? Profesor, sí, Oscar Rodríguez, no sé si me escucha. Sí, Oscar Rodríguez, te escucho. Sí, yo fui asaltado el 22 del mes pasado en plena cuarentena y me robaron el celular. Y todavía no pude recuperar el número por una cuestión administrativa con Movistar. Así que no estoy en el grupo de WhatsApp, pero por el Classroom me llega todo. Listo, Oscar, entonces ahí te agendo. Listo, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego.